Amados hermanos, feliz día del Señor. Vamos a continuar con nuestra exposición del libro de los Hechos y, como bien se ha dicho, continuamos con el tema de la defensa de Esteban, con el capítulo 7, versículos del 46 al 60. Y veremos aquí cómo Dios sostuvo a Esteban y también nos va a sostener a nosotros. Dios sostiene a los suyos. Este texto que veremos, que tenemos para hoy, vemos el final del discurso de Esteban y también el final que tuvo su vida. Él fue asesinado por los judíos. Y esta es la tercera parte del discurso. Recordemos que cuando iniciamos esta exposición dividimos este relato en tres partes y en la primera parte pusimos el título de Dios llama. Y vimos cómo Esteban relata cómo Dios llamó a Abraham y cómo de Abraham, siendo ya viejo, Dios lo llamó e hizo de él un pueblo. De Abraham Dios hizo su pueblo, el pueblo de Dios. Un pueblo que a través de la historia vimos cómo fue esclavo en Egipto, donde creció y se multiplicó, hasta tal punto que incluso atemorizó al rey de Egipto. Y entonces el rey de Egipto, tuviendo miedo, atemorizado de este crecimiento, los maltrató. Y llegó a tal punto su maltrato que incluso expuso a la muerte a los más pequeños, a los recién nacidos. Y desde allí, de los recién nacidos, Dios escogió a Moisés. Y entonces lo llamó y lo preparó para salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Esta fue la segunda parte de nuestra exposición. Dios salva. Primero Dios llama y luego Dios salva. Y Dios sacó al pueblo de Egipto y lo probó en el desierto, donde vimos que el pueblo le fue infiel y quedó toda una generación enterrada allí en el desierto. Total, hermanos, que vemos como un Dios fiel salvó a un pueblo que también le resultó infiel, hasta que Dios lo introdujo en la tierra prometida como a la fuerza, después de sostenerlo a través de muchas tribulaciones. Recordemos que los patriarcas sufrieron muchas tribulaciones a causa de lo que vivieron allí. Significativa es lo que le pasó a José, que lo nombra aquí también en este relato. Tuvo muchas tribulaciones. Fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, acusado de una injusticia y encarcelado, hasta que Dios hizo que él fuera quien salvara a su pueblo. Pasó por tribulaciones, pero él salvó al pueblo del hambre que había en esa región y lo exaltó, lo sostuvo y lo exaltó. Como vemos, hermanos, el argumento de Esteban fue recordarles que sus antepasados fueron infieles a Dios, persiguiendo y matando también a los profetas enviados por Dios. Por eso, a partir de allí podemos ver que Dios es quien envía mensajeros para revelarse al pueblo. Él es quien se da a conocer, es Dios quien se acerca primero y todo comienza en Dios por su gracia soberana, ya desde la creación, porque su creación ya nos revela cuál es Dios y cuál es su poder. Recordemos lo que dijo el Pablo en Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios, desde la creación, ha ido revelándose poco a poco a nosotros. Y ahora tenemos su revelación completa en su palabra. Pero a pesar de todo esto, hermanos, Dios es el hombre es quien
rechaza a Dios. Y solo la obra del Espíritu Santo, que transforma los corazones, puede hacer que el hombre crea. Y es que la fe, el arrepentimiento y el perdón de pecados nos son dados por la gracia de Dios. Es su gracia la que nos sostiene, y si Él quiere, y es su voluntad, nos puede sostener hasta el límite, como hizo con Esteban, hasta el límite de su vida, hasta ser muerto a pedradas. Y en todo esto vemos que Dios mantuvo su fe y Dios también va a mantener nuestra fe. Iremos leyendo nuestro texto para hoy, a medida que vayamos avanzando los puntos que tengo preparados. Y, en primer lugar, veremos que Dios no necesita casa, como nosotros. No necesita una casa como nosotros, que nosotros sí la necesitamos. Y además, necesitamos también un lugar donde reunirnos para adorarle a Él. Nosotros sí que necesitamos este lugar. Y comienza así. Voy a leeros para vosotros los versículos 46 a 50. Y dice así: David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Profecía de Isaías. Ningún templo hecho por el hombre puede contener a Dios, porque todo cuanto existe es suyo. Lo único que necesitamos nosotros es un sitio donde reunirnos para adorarle. Vemos, este texto nos habla que David quiso edificar una casa para Dios, pero no fue Dios quien se lo pidió, fue un deseo de David. Y Dios no se lo permitió a él a causa de su vida de guerrero. Sin embargo, sí le permitió que le edificara casa su hijo Salomón. David comenzó a preparar los materiales y Salomón edificó el templo, donde allí se guardó el arca del testimonio, donde se manifestaba la presencia de Dios junto a su pueblo escogido. Esteban les estaba recordando hechos puntuales que todos conocían para llevarles a esta conclusión, que Dios no está limitado a un lugar concreto como era el templo. Por eso les recuerda estas palabras del profeta Isaías. Dios no habita en templos hechos de manos, porque el Altísimo reside en toda su creación. ¿Qué casa puede contenerlo? Si Él es tan grande y majestuoso, no hay edificación humana que pueda contenerlo. Por eso nos recordó Jesús que para adorar al Señor hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Esta es la adoración que Dios quiere, en espíritu y en verdad, de corazón, de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Un corazón que le adora en la Iglesia. Que recordemos que Jesús dice de la Iglesia que es su cuerpo y su esposa. Y aquí termina en estos versículos el repaso que Esteban les hace de la historia de ese pueblo escogido de Dios, un pueblo que fue llamado por medio de Abraham, un pueblo que también sufrió esclavitud en Egipto y que Dios salvó, usando a Moisés para volverlos a llevar a la tierra prometida. Un pueblo que Dios sostiene mediante su Espíritu Santo, a pesar de la rebeldía que vimos en ese pueblo, a pesar de su infidelidad. El templo en sí, hermanos, fue una sombra de lo que estaba por venir. Allí era donde residía ese testimonio de Dios en el lugar santísimo. Allí estaba el arca del testimonio, donde Dios se manifestó
y se reveló a su pueblo, porque allí dentro del arca estaban las tablas de la ley, la palabra de Dios dada a Moisés para su pueblo. Aunque ahora, hermanos, ya tenemos la revelación completa en su palabra y tenemos un sitio donde adorarlo, en la iglesia. Esteban va a terminar su discurso con una seria reprimenda a esos líderes de ese pueblo rebelde e infiel. Siguiendo adelante, nuestro segundo punto, vamos a leer los versículos del capítulo 7, versículos del 51 al 54. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien ahora vosotros habéis sido entregadores y matadores. Vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. En este punto del discurso, Esteban se dirige al Sanedrín con unas palabras muy duras, pero son necesarias y reflejan la realidad de lo que los judíos hicieron con los profetas enviados por Dios y lo que también al final hicieron con Jesús. Finalmente desecharon a aquel que es la piedra principal del ángulo, como el propio Jesús lo dijo en Lucas 20:17. Dice: la piedra que desecharon los edificadores, los líderes del pueblo, ha venido a ser cabeza de ángulo. Ellos mataron al justo. Y todo esto lo hicieron porque eran, dice aquí Esteban, duros de cerviz, como también se lo dijo Dios a través de Moisés. Algo que se repite, algo retórico. En Éxodo 33:5 dice: porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura cerviz. Estaba el Señor amonestándoles. Dice: y en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Duros de cerviz, que no obedecen a Dios. Y estas palabras, duros de cerviz, se refieren a no doblegar el cuello. Y nos recuerda cómo antes a los animales a los cuales se les ponía el yugo se doblaban para obedecer. Doblaban el cuello, pero ellos no querían doblar el cuello para obedecer a la palabra del Señor. Y aquí, al decirles duros de cerviz, les está tratando como a bestias sin domar, porque no querían doblar el cuello para obedecer a Dios. Pero esto no es todo, no se queda ahí Esteban. Además, Esteban los llama incircuncisos de corazón y de oídos. Y esto sí que les debió doler bastante, porque ellos creían que por el simple hecho de estar circuncidados ya era suficiente para ser aceptos por Dios a través de la promesa. Simplemente por el hecho de la circuncisión ellos ya se creían aceptos para Dios, creían que era suficiente. Pero hermanos, una cosa es la circuncisión física y otra cosa es la circuncisión del corazón y de los oídos. Dios mismo les acusó ya de su circuncisión también a través de un profeta, a través de Jeremías. Jeremías 4:4 le dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. La maldad de sus obras reflejaba que no tenían el corazón circuncidado. Al llamarles incircuncisos les acusa de actuar como los paganos,
No hay diferencia entre sus corazones y los corazones de los paganos que no conocen a Dios. Y es que además también Esteban les llama incircuncisos de oídos, porque no quieren ni siquiera oír a Dios. No quieren tener en cuenta la palabra de Dios. No la quieren oír. Y vemos que todo este arsenal de acusaciones es porque ellos, al igual que sus antepasados, resistían al Espíritu Santo. Le recuerda a Esteban que sus antepasados no quisieron oír ni hacer caso de lo que los profetas que enviaba Dios anunciaban sobre la venida de Cristo. No quisieron oír todo lo que los profetas les decían, que ellos estaban anunciando la venida del Señor, preparando el camino. Y se repite la historia y el pueblo vuelve a su infidelidad. Y Esteban se lo va recordando todo. Y les trata como lo peor, como a paganos. Incircuncisos de corazón. No es suficiente esa circuncisión física, como tampoco es suficiente una simple confesión de pecado. Debe haber verdadero arrepentimiento y verdadera conversión guiada por el Espíritu Santo. Todo esto, hermanos, es lo que nos deja la palabra del Señor. Un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión guiada por el Espíritu Santo, que nos lleve a ser más como Jesús, lleno de gracia y de verdad, sin resistir al Espíritu Santo. Y luego pasamos ya a nuestro tercer punto y último, y vemos que Dios sostiene a los suyos. Versículos del 55 al 60 de este capítulo 7, el final del capítulo 7, dicen así: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es Pablo. Continúa: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este, hermanos, es el resultado del discurso de la exhortación de Esteban al Sanedrín, de todas sus acusaciones y de su terquedad al no ser ellos obedientes al mensaje de Dios. Antes, al contrario, se enfurecieron todos de tal manera que no encontraron otra solución que no fuera violenta. Y ellos arremetieron contra Esteban. Pero fijaos, hermanos, nos dice la palabra que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y así, con esa llenura del Espíritu Santo, Esteban no se perturbó ni se inquietó. Dios lo sostuvo en sus manos. Él sabía lo que había de venir. Sabía Esteban que su muerte estaba cerca, era inminente, pero no desfalleció, sino que en ese momento Esteban alzó sus ojos al cielo y Dios le mostró su gloria. Él alzó sus ojos al cielo, buscó a Dios y Dios le mostró su gloria. Y Esteban lo dijo en voz alta. Allí, en la gloria, estaba Jesús,
a la diestra del Padre. Aquel al que ellos mataron está ahora en la diestra del Padre. Dios permitió que Esteban viera su gloria. Ese fue el don de Dios en un momento crítico para Esteban. En ese momento Dios todavía se hizo más presente en su vida. Le abrió los cielos, mostrándole lo que le estaba esperando. Mientras el Sanedrín miraba a Esteban, Esteban miraba al cielo. Mientras unos explotaban en ira, Esteban tenía paz. Su alma estaba en manos de Dios. Sus ojos vieron lo que por fe estaba esperando. Vio al Señor y el Señor también le vio a él, sosteniéndolo en ese momento final. Y lo hizo de tal manera que Esteban tuvo suficiente conciencia para orar por sus verdugos antes de morir. Y sus palabras, ¿verdad que no recuerdan las de Jesús? Son casi calcadas. Lo único que Jesús, en su muerte, oró al Padre, y ahora Esteban le ora a él directamente, a Jesús, al cual está viendo en el cielo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero vemos cómo Esteban, hermanos, llega a ser como Jesús, por la obra del Espíritu Santo en él, por esa llenura del Espíritu Santo que está en él, que le sostiene para incluso orar por sus asesinos, por sus enemigos suyos y de Dios. También por uno que estaba allí, por Pablo, Saulo, que después vimos que fue un instrumento útil para la obra de Dios. Concluyendo, hermanos, no leemos en este relato en la Biblia que Esteban se quejara personalmente por lo que estaba sucediendo, por lo que le estaba pasando. Él ni siquiera le preguntó a Dios por qué. No le cuestionó nada, a diferencia de otros que sí, que le preguntaron a Dios, ¿por qué pasa esto o lo otro? O ¿hasta cuándo, Señor, permitirás esto o lo otro? Aunque a él le hubiera sido lícito preguntar, pero en eso Esteban no mostró inquietud por sus circunstancias, sino que Esteban mostró inquietud por el Evangelio, porque siguiera el Evangelio adelante predicándolo. Y si os paramos un poco a pensar, hermanos, cómo era Esteban, vemos en él a un hombre responsable, un hombre obediente, un hombre íntegro, que ejerció su labor en la Iglesia como servidor y como evangelista, proclamando las buenas nuevas de Jesucristo. En su historia vemos que Lucas resalta de Esteban varias veces que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura es la que le capacitó para toda la labor que hizo en servicio a la Iglesia y predicando las buenas nuevas. Y vemos que todo esto esa llenura del Espíritu Santo le viene porque él había estado bebiendo de la fuente divina, bebiendo de la palabra del Señor, esa fuente que tenemos inagotable, la palabra del Señor, que junto con otras fuentes, que son la oración y la comunión en adoración juntos, son los medios de gracia que usa el Señor. A través de ellos, el Señor nos llena con su Espíritu y nos sostiene. Vemos que en sus horas finales, Esteban era cada vez más como Jesús, al punto que en el momento final, cuando le estaban apedreando, oró al Padre que no les tuviera en cuenta ese pecado, tal como Jesús también oró al ser crucificado. Frente al legalismo de esos líderes, Esteban estaba lleno de gracia y vemos que también estaba lleno del Espíritu Santo, sumiso a la voluntad de Dios. A eso también somos llamados nosotros, al servicio con amor,
a la obediencia a Dios. En eso los primeros cristianos, como Esteban, son ejemplo para nosotros. Esta es la manera de vivir en la que varias veces Pablo se dirige a los hermanos en la iglesia. Pablo, el que estaba allí presente. Quisiera leer para vosotros unas palabras en Efesios que dice así, Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego dice en el versículo 15, Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y para eso tenemos su palabra, su revelación, la fuente de bendición que nos tiene preparada el Señor. Y recordemos que Él nos sostiene por su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo llega a nosotros a través de la palabra, a través de la oración y a través de la adoración. Y que el Señor nos dé suficiente valor para seguir predicando su palabra, como hizo con Esteban, en los momentos difíciles. Y tenemos garantía que Él nos va a sostener, sostendrá nuestro espíritu y nuestra vida. Aunque lleguemos al punto final. Muchos de nuestros hermanos sí que han llegado a ese punto crítico como llegó Esteban. Pero en ese momento el Señor no nos abandona. Esteban vio al Señor en su gloria y nosotros tenemos fe en esto. Y esto es lo que mantiene viva nuestra fe. Es ir viviendo de esta fuente. Oremos al Señor.